estudiar en esta ocasión solamente el capítulo 21 del libro de San Juan. Y le vamos a poner por título, Sígueme tú. Es una expresión que aparece precisamente en esta sección de la Biblia que hoy vamos a analizar con cierto detenimiento, uno por uno, los versículos que vamos a encontrar en este capítulo. ¿Ya? Queridos amigos y hermanos, en este capítulo, que es el último capítulo del libro de San Juan, está mencionado algunos detalles por demás interesantes. ¿Ya? En la primera parte vamos a ver el encuentro de nuestro Señor Jesús, pero antes aún del encuentro hay un cierto pormenor que me gustaría resaltar y destacar. ¿Ya? Jesús había partido con la muerte, dejó un vacío muy grande en el ánimo y en el corazón de todos los discípulos y de las personas en general. Pero también ha resucitado y se encontró ya 2 veces con los discípulos en algunas circunstancias y les había dicho que se encontrarían una vez más con los discípulos antes de su partida, si bien después se encontraron nuevamente el momento de su ascensión, pero en esta oportunidad, la tercera vez que se encontraba con los discípulos, les había dicho que se encontraría en el mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, donde Jesús realizó una cantidad de demostraciones de su gran sabiduría, de su poder, de sus grandiosas y maravillosas manifestaciones del trabajo que vino a hacer aquí en la tierra. Precisamente eso nos relaciona el versículo que dice, el primer versículo de este capítulo. Escuchen lo que dice: después de esto Juan se manifestó otra vez, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de la siguiente manera. Entonces el versículo 1 es precisamente como una especie de introducción acerca de este capítulo, es el compromiso que tenía con los discípulos y ahora Jesús tiene que cumplir esa palabra. Están en aquel mar que ya les comenté, es el mismo mar de Galilea. 7 de los discípulos, el verso 2, vamos a leer el verso 2 de este capítulo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y otros 2 de sus discípulos. En total eran 7. Esos 2 no sabemos quiénes realmente eran. Estaban allá estos 7 incondicionales de nuestro Señor Jesús. La Biblia no comenta dónde estaban los demás. Es probable que estaban en otras actividades, no sé, en otro lugar. Simplemente en esta escena aparecen los 7 discípulos que eran profundamente allegados a nuestro Señor Jesucristo. El grupo más cercano, el grupo más íntimo del Señor. ¿Ya? El verso 3 relata algo interesante. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. A ver, hagamos un poco de memoria. Ellos eran pescadores antes, 3 años y medio antes. Ellos vivían precisamente, tal vez cerca de la costa de este lago, o de este mar, el mar de Galilea, y estaban acostumbrados, la vida entera habían pasado pescando en aquellas aguas. Eran expertos pescadores, vivían allá con sus redes, su barco, el mar, estaba todo listo. Y la partida del Señor les dejó bastante confusos a ellos. Recordaban que hacía precisamente 3 años y medio se habían encontrado en ese mismo lugar y Jesús les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Ellos ahora ya no están con Jesús, Jesús partió, si bien resucitó, pero no es lo mismo, pensaban ellos. Estaban confundidos, no sabían si continuar con el trabajo
o cambiar de oficio, volver otra vez a las actividades cotidianas de siempre. Y estaban con algunas dificultades ya económicas. En el tiempo que estaban con Jesús, ellos se habían acostumbrado a depender plena y totalmente de Jesús. Él solucionaba todos sus problemas, hasta los asuntos estrictamente personales, como curar, por ejemplo, a la suegra de Pedro, que la sanó. Él tal vez proveía también para el sustento de sus familias, el pan, el abrigo y todo aquello. Y ahora, ya pasan algunos días, las familias necesitan para mantenerse, y ellos no tienen condiciones de proveer, de solucionar la dificultad. Y es esta una de las grandes razones por qué Pedro, angustiado por la escasez y además confundido, y mucho más Pedro, porque sentía una carga de conciencia impresionante. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús le había dicho aquella noche del jueves, por la tarde, en la noche, cuando estaban justamente en el aposento, en aquel aposento alto donde participaron la Pascua. Después Jesús introduce la Santa Cena con ellos. Jesús le dijo a Pedro, exclusivamente a Pedro: Pedro, de cierto te digo, el diablo ha pedido para zarandearte esta noche, y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro, con juramento, prometía y reprometía al Señor: Señor, jamás te negaré. Si es posible, a la muerte iré por ti. Y Jesús, mirando con un poco de sorpresa a su elocuente discípulo, le dice: Pedro, ¿sabes esta noche? Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y Pedro: no, maestro, por favor, te prometo, te lo juro, nunca jamás te voy a negar. Si es posible, a la muerte iré por ti, pero nunca te voy a negar. Pasó el momento, llegó ya después de la medianoche, cuando Jesús ya es tomado preso y es llevado allá al pretorio romano. Pedro sigilosamente, con mucho disimulo, ingresó también. Y era una noche fría, habían algunas hogueras, algunas fogatas, que estaban la gente calentándose. Y Pedro llegó allá y comenzó también a calentarse en el fueguito que había en alguna fogata por ahí. Y fue allá que alguien le dice, la sierva del pontífice: tú eres Galileo, me parece que estabas también con Jesús. Y Pedro hace como: ¿qué? Yo no conozco, no sé quién es él, no lo conozco, no sé. En vano, es mentira lo que tú dices. Y con disimulo se fue para la otra hoguera. Y allá también alguien le mira: oh, tú también estabas con él, mira, tu forma de vestir identifica que tú estabas con Jesús. Y Pedro otra vez: por favor, yo no tengo nada que ver, yo no lo conozco, no sé de qué hablas. Y así fue hasta que sucedió la 3ª vez. Y en ese momento se escuchó el cantar del gallo. Y Pedro, ¡pum!, entró como en sí. Volcó la mirada a Jesús. Jesús también estaba observando a Pedro. Y Pedro en ese momento se quedó agachado, totalmente confundido y con la conciencia totalmente reprendida. Huyó de allá y la Escritura comenta que 3 días se fue a llorar. Se rehabilitó. Volvió otra vez Pedro y en esta oportunidad está con ellos. Y recuerda aquello. Tenía deseo de encontrarse con Jesús. Tenía deseo de poderse estrechar con él y pedirle: por favor, discúlpame, no sé qué me pasó. Él tenía deseo de arreglar este problema de conciencia. Era fuerte, era duro para él. Y era otra de las razones por qué Pedro sugiere: voy a pescar.
No merezco continuar con el trabajo. Lo he negado. No tengo moral para poder predicar de Jesús. ¿Cómo puedo hacerlo si lo negué? Era esto que impulsaba el corazón de Pedro para dar la iniciativa. Voy a pescar. ¿Qué significa voy a pescar? Parece una simple expresión entre los versículos que acabamos de leer, pero no es así. Esta expresión es mucho más profunda. Voy a pescar quiere decir, dejo todo lo que Jesús me ordenó que haga, ser pescador de hombres. Yo voy a pescar porque ya no quiero más saber de aquello. No soy digno de continuar con ese trabajo. Y también delante de sus propios compañeros, que se enteraron del problema de Pedro, de la negación, pues había perdido Pedro confianza de sus propios compañeros. Ellos desconfiaban de Pedro. Vaya a ser que en cualquier momento otra vez nos haga algo similar. Comience a dudar y comience a mentir y comience a complicar las cosas. Entonces mejor, Pedro dice, vuelvo atrás, vuelvo a mis redes, vuelvo a mi barco, vuelvo al mar. Vuelvo a buscar peces y volver otra vez a tener la vida que siempre tuve, pescador. Esto quiere decir, voy a pescar. Por lo visto, el ánimo de los otros tampoco estaba excelente, que digamos. Cuando escuchan precisamente eso, ellos también le dijeron, bueno, si tú vas, nosotros vamos también, porque no estamos mejor que tú. Y decidieron, ya el sol estaba bastante bajo, a punto de llegar la noche, y todos saben, por lo menos los pescadores, que en el día no se puede pescar, se pesca siempre de noche. Entonces acomodan todas las cosas, está todo dispuesto, está el barco, las redes, solo les queda subir, remar, internarse mar adentro. Y así fue, ya casi oscureciendo, casi de noche tal vez, comenzaron a irse para allá. Y el versículo 3 dice, no, en realidad ya es el 4, ¿no es cierto? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pescaban, tiraban las redes, esperaban un momento, ni un pez caía en la red. Otra vez, 1, 2, ¡pam!, al agua. Intentaban, nada. Probemos al otro lado del barco, nada. Vamos un poco más allá, nada. Toda la noche no pudieron agarrar ni un pez. Estaban con hambre. Ellos tenían en la mente, el primer pez que agarremos lo vamos a preparar para comerlo y saciar un poco nuestra necesidad, nuestra hambre. Ni un pez. Cansados, exhaustos, con sueño, decidieron volver a la orilla y estar en camino. Ya está por despuntar el alba. Y de pronto surge algo extraño. Había alguien que estaba cerca, en la orilla. Y ellos no sabían quién era. Pues no lo podían visualizar porque era de noche, era oscuro, no se veía. Toda la noche había estado aquel cuidante percibiendo lo que pasaba con ellos. No lo veían, era de noche. Pero él estaba, aquel vigilante, estaba muy pendiente de ellos. Conocía la angustia que estaban atravesando. Conocía las necesidades que ellos tenían. Y estaba allá. ¿Cómo podía descuidarse de ellos en este momento crucial?
cuando su corazón esperaba una mano de apoyo, una palabra de aliento, estaba ya cerca de ellos, pero no lo veían. Y de pronto escucharon una voz. ¡Qué linda voz! Parece conocida. Escuchen. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no. Lo que más se necesita cuando uno está desanimado es una palabra de aliento. Es escuchar algo agradable para levantarnos el ánimo. ¿Y cuál fue la primera palabra que Jesús mencionó? Hijitos. No hay cosa más tierna, no hay cosa más dulce que sentirse protegido por un padre. Hijitos. Ellos cobraron un poco de ánimo, pero se notaba el desánimo, se notaba el cansancio, se notaba tal vez el hambre, el sueño. Toda la noche quedaron pescando, y con voz un poco entrecortada, un poco débil por el hambre. No tenemos nada, no pescamos nada. Quisieron continuar hablando, explicando tal vez sus problemas, contarle que toda la noche, a la derecha, a la izquierda, adelante, a un lado, para atrás, a todos los lados, tiraban las redes y nada. Y ellos se imaginaron: antes no era así. Solíamos agarrar mucha cantidad de peces. Pensábamos que volviendo atrás la cosa mejoraría, volveríamos otra vez a tener lo necesario para vivir. Pero no pasa nada, no agarraron un solo pez. Qué tristeza. Pensábamos que con esto iba a mejorar la situación, pero empeora. No hay solución para nosotros, estamos derrotados, ya estábamos desanimados. Y esto más que nos acontece toda la noche, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Están a punto de argumentar muchas cosas, pero inmediatamente Jesús interrumpe sus pensamientos y les da una extraña orden, terminante, específica, clara. Tiren la red a la derecha del barco. Pero Señor, tal vez habrán pensado, se habrán imaginado: toda la noche tiramos a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, en todos los lados. Hemos intentado por todos los medios. Nada. Pero bueno, si tú quieres que tiremos a la derecha, no hay problema, total. Una vez más, ¿qué interesa? Toda la noche hicimos eso. Arrojaron la red. Pasó un momento, como todas las veces acontecía, intentaron levantar la red. ¿Qué pasó? Pedro, no sé qué pasa, Pedro, está pesada la red. ¿Habrá algún palo? ¿En algo se trancó? No sé qué pasa. Intenta ver, 1, 2, 3, nada. No podemos. Entonces, en ese momento, el versículo que sigue: entonces, el verso 6 leeré. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, pues estaba despojado de ella, y se tiró al mar. Capten la idea. Ellos toda la noche habían tirado la red a todos los lados. Ahora, al escuchar el mandato de aquel visitante, tiraron la red a la derecha. ¿Por qué a la derecha?
Cuando leemos en el libro deseado, dice que la derecha estaba él a la derecha del barco. Y por otro lado, la derecha es el lado de la fe, de la confianza, de la seguridad. Por lo menos los que somos diestros, los que manejamos la mano derecha principalmente, si es con la derecha funcionamos, aún para tirar una piedra. Pero si nos dicen con la izquierda, los que somos diestros, no podemos hacerlo porque no somos izquierdos. Si tiramos, no es lo mismo. Aún para agarrar cualquier cosa a la izquierda, para los que somos diestros, es inútil. Nosotros aprendemos una gran lección de esto. Siempre debemos estar del lado de Jesús. Siempre debemos estar con esa fe profunda que se sobrepone a los problemas y a las dificultades. Y no podemos dejarnos persuadir y derrotar por las necesidades, por los problemas momentáneos que se presentan en nuestra vida. Tenemos que tener mucha fe. Tenemos que estar siempre del lado derecho, del lado de Jesús. De pronto, Juan, el discípulo amado, aquel que siempre estaba cerca del pecho de Jesús cuando se sentaban, se recostaba sobre él. Noten cuántas palabras utiliza Juan para evitar decir yo, Juan. Escuchen, miren. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. ¿Perciben cuántas palabras habló para no decir yo, Juan, que era mucho más fácil? ¿Por qué no dijo yo, Juan? Uno pasa así rápido en la lectura, pero no. La lectura es para reflexionar, es para meditar. Y aquí Juan, un hombre convertido, un hombre consagrado a Dios, un hombre que no quería demostrar lo que era, quería demostrar lo que Jesús ha hecho por él. Él se ocultaba detrás de Jesús y nunca podría exaltar su ego, su yo. Por eso dijo en tercera persona, aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro. Tantas palabras solo por una simple cosa, pero no es tan simple, porque el corazón de aquel que ama a Jesús, el corazón de aquel en el cual mora Jesús, oculta su yo. Por eso él mismo dijo Juan, el otro, el Bautista, es necesario que él crezca y yo mengüe. Mientras más convertida es la persona, menos intenta sobresalir. Mientras más convertida una persona, más se oculta detrás del Señor, para que el Señor sea el visible, el que aparezca, el que se magnifique. Y el siervo se oculta siempre detrás de Jesús. Bien, Pedro, cuando escucha, es el Señor, Simón Pedro, de la boca de Juan. Pedro estaba con el torso desnudo, hacía seguramente un poco de calor, y además pescando se salpica un poco el agua, eso humedece la ropa. Él estaba así, sin ropa. Distaba, la escritura dice, como a 200 codos, más o menos 100 metros, una cuadra. Se pone la ropa Pedro, bien vestido ya, se larga al agua. Yo nunca vi una cosa así. Casi siempre cuando vamos a entrar al agua, lo primero que hacemos es despojarnos la ropa. Nos quedamos con una ropa muy sencilla, muy pequeña, la malla, y nos sumergimos en el agua. Pero Pedro fue al revés. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se viste para arrancarse al agua? Claro, es probable que eso también hemos pasado muy rápido. Nunca nos dimos cuenta. Pero, ¿podría Pedro aparecer delante de su Señor vestido de una manera irreverente?
No, de ninguna manera. Pese de que era un pescador, un hombre de pueblo, con una cultura bastante inferior, pero jamás podría presentarse de manera irreverente delante de su maestro. Por eso que él prefirió salir totalmente mojado, empapado de agua, chorreando el agua, pero jamás se presentaría de manera irreverente delante de su maestro. ¡Qué lección para nosotros! A veces cuando hablamos las cosas de Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando hacemos algún ejercicio espiritual, nosotros no nos interesa mucho la forma de presentarnos. Vamos de manera irreverente, no hay problema. Total, Dios mira el corazón, decimos. Pero no es así. Cierto que mira el corazón, y lo que se refleja en lo exterior es el indicio que tenemos en el corazón. Si Jesús está en el corazón, actuamos como Pedro. Nunca, pues, nos podremos presentar delante del Maestro de manera irreverente, de cualquier manera. No, jamás. Pedro no lo haría, y no lo hizo. Aprendamos otra lección interesante. Ahora, vamos allá. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra sino como 200 codos. No pudieron subir la red con los peces dentro de la barca, así que la tuvieron que arrastrar. Ellos remaron el barquito y otros sostenían la red para que no se escapen los peces y por otro lado no se quede la red allá. Llegaron a la orilla. Pedro también fue a ayudarles, sacaron toda la cantidad de peces que pudieron y cuando ellos ya terminaron aquel trabajo, ¡qué sorpresa! Mira, el versículo 9 dice así: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Cuál era la mayor necesidad de ellos en ese momento? Comer. Estaban hambrientos. Habían comenzado a pescar con hambre, con la esperanza de que el primer pez que lo agarren, lo cocinamos para poderlo comer. Como no pescaron nada, toda la noche intentaron, no agarraron nada, pues el hambre estaba muy crecida, estaba acumulada. Y qué sorpresa. Hay unas brasas, están unos pececitos asándose y hay también allá un recipiente con pan. ¿Quién preparó eso? ¿Quién tenía ya la solución para ellos? ¿Quién sabía que ellos lo que más querían en ese momento era saciar el hambre? Comer. Ese visitante invisible, Jesús. A veces nosotros nos olvidamos de Él. Él no se olvida de nosotros, jamás. El corazón de Jesús conoce los mínimos pormenores de todos nosotros. Conocía el hambre de ellos, de sus amados discípulos. Ya preparó las brasas, ya había pez cociendo, había pan. Es grande el amor del Señor. Y nosotros dudamos tanto. Y nosotros somos tan ingratos con Él. Nosotros somos tan rebeldes a Él. Y Él demuestra tanto su amor por nosotros, aún en los mínimos pormenores, como preparar en aquella oportunidad aquellos pececitos y aquel pan. El verso que sigue. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Mientras ustedes van comiendo, muchachos, traigan de esos peces. Yo voy a ir preparando, ustedes coman hasta saciarse. Total, ahora tenemos una buena cantidad de peces
alcanza para satisfacernos y aún para vender y saciar las necesidades de nuestras familias. Traigan de esos peces. Vamos a prepararlo. Y ellos, el verso 11, subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Cuánta cantidad? 153 de grandes peces. Los chicos no los contaron, los dejaron otra vez en el agua. Solo les servían los grandes, podían elegir lo mejor, ¿no es cierto? Qué maravilloso, qué sorprendente. Les dijo Jesús, versículo 12, venid a comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a decir absolutamente nada. Pidió una bendición, agradeció por el alimento del Señor y de pronto comenzó a repartirles, como siempre lo había hecho en otras oportunidades, a las orillas de aquel lago, y comenzaron a comer. Claro, la boca estaba llena, no podían hablar, nadie se atrevió a preguntarle nada a Jesús, pero por otro lado estaban tan emocionados, estaban tan satisfechos, estaban tan felices que otra vez estaban con aquel que soluciona todos los problemas de ellos y de toda la gente, con aquel que había resucitado a muchas personas que estaban muertas, con aquel que había curado infinidad de personas que estaban desahuciadas por los médicos. Estaban tan satisfechos de estar con aquel que había dicho en una oportunidad en ese mismo mar, calla, enmudece, cuando la tempestad amenazaba con hundir al barco con ellos en las profundidades del agua. Estaban con él que había caminado sobre el agua de ese lago. Su corazón latía aceleradamente, felices. Ojalá que este momento no termine nunca, habrán pensado. Quizás de aquí para adelante ya vamos juntos y no nos separamos más. No sé cuántos pensamientos les habrán llegado a la mente. Y eso nos deja a cada uno de nosotros una gran lección. Una gran lección de amor de Jesús hacia nosotros y el amor de Dios por toda la humanidad expresada en el Señor Jesucristo. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué maravilloso, qué lindo, qué emocionante. Comieron hasta que se saciaron. Y después que ya estaban satisfechos, Jesús le coloca el brazo sobre los hombros de Pedro. El verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pedro se siente muy contento, está con Jesús, Jesús con el brazo en los hombros de Pedro, y de pronto una pregunta surge de sus dulces labios del Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro se siente un poco incómodo con esa pregunta. ¿Por qué quiere enfrentarlos a ellos? ¿Por qué quiere tal vez hacerle quedar mal delante de ellos? Se habrá imaginado Pedro. Jesús tiene razones para hacer las preguntas de esa manera. Y Pedro, con un poco de timidez,
está inicialmente con intenciones de decir rápido lo que quería, como siempre. Pedro siempre era el primero, siempre era el que daba la iniciativa, siempre era el que tenía la respuesta oportuna, siempre era el primero en lanzar sus opiniones. Y esta vez también está a punto de demostrar ese Pedro que siempre era. Pero de pronto se queda un poco sorprendido. Se queda callado. Recuerda que Jesús sabía la respuesta que iba a dar Pedro aquella noche cuando le negó. Antes que Pedro le niegue, ya Jesús sabía. ¡Wow! Ahora sí me doy cuenta. Tú lo sabes todo. Tú conoces el fin desde el principio. Tú sabes lo que hay en la mente antes que afloren las palabras. ¿Qué puedo argumentar? ¿Qué puedo decir delante de ti? ¿Sabes, Señor? Me he dado cuenta de una cosa. Habrá pensado Pedro. Tú eres Dios. Porque tú lees el pensamiento, lees el corazón. Tú sabes desde la cabeza hasta la planta de los pies todo lo que hay en nosotros. La respuesta de Pedro tiene esta connotación. Tú sabes que te amo. No era una respuesta directa de Pedro. Era la respuesta que Jesús mismo había leído en el corazón de Pedro. Y de pronto Jesús le da una orden, un mandato. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿por qué volviste a pescar? Si yo te mandé a cuidar a las ovejas del rebaño. ¿Te acuerdas, Pedro, que te dije que ya no sería más pescador de peces, sino pescador de hombres? Te dije, Pedro, que tomes tu cruz y me sigas. ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Y por qué estás pescando aquí en el lago? Pedro, por favor, apacienta mis corderos. Pedro, ese es mi rebaño. Yo te llamé para ser pastor de ese rebaño. Pedro, te pedí, por favor, que tú cuides a mi rebaño. Y en primer lugar, los que más llenan mi corazón y mi mayor preocupación, mi mayor anhelo cuando yo no estoy, es que tú hagas lo que yo tenía que hacer, pero que ya no puedo hacerlo porque ya no estoy acá. Pedro, apacienta mis corderos. Mis corderos son los más tiernos, mis corderos son los jóvenes, los niños, mis corderos son aquellos nuevos que llegan a la iglesia. Pedro, están esperando de ti como esperan de mí, pero yo te encomiendo a ti que hagas el trabajo que yo no puedo hacerlo. Para eso te he delegado, para eso te he llamado, Pedro. Pedro, no vuelvas a pescar, Pedro. No dejes la misión que te encomendé, Pedro. Por favor, los corderos te necesitan. ¿Por qué los has abandonado, Pedro? Continuando con la lectura. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pedro está a punto de estallar.
parece que no confía en mí. Claro, ¿cómo puede confiar en mí si le negué 3 veces? Está con el semblante bastante demudado, Pedro. Está con la conciencia que le molesta porque lo negó al Señor. 2 veces ya le pregunta, la misma pregunta, con una pequeña diferencia. Al principio lo cotejó con ellos, lo comparó con los discípulos, con los demás, y ahora ya no, simplemente le dijo, ¿me amas? De manera personal. Pedro está preocupado. Pedro está... El deseado de toda la gente dice como que entró algo que rasgaba las fibras íntimas del corazón de Pedro con estas preguntas. Jesús quería saber la profundidad del arrepentimiento de Pedro. Jesús quería saber si este Pedro de hoy es un Pedro convertido, es un Pedro que se le puede delegar la responsabilidad de ser el ministro de la iglesia. Jesús ha venido en esta oportunidad para confirmarlo a Pedro en su gran labor, en esa labor misionera que debería ser el gran motivo de la existencia de Pedro y de todos los demás que hemos aceptado el llamado de Dios para ministrar en la viña del Señor. Con el corazón medio quebrantado, Pedro, le das la respuesta un poco más profunda, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Qué puedo argumentar, Señor? No hay excusas delante de ti. No hay forma de poder demostrarte lo contrario. Tú sabes lo que hay en mi corazón, está abierto delante de ti. No tengo nada que ocultar, por favor. Ahora el Señor le da la orden con una pequeña diferencia de la anterior. Pastorea mis ovejas. La palabra pastorear se refiere a los pastos, y el pasto para la oveja es el alimento. Pastorea mis ovejas quiere decir, Pedro, predica la palabra, alimenta al rebaño. No debe haber ni una desnutrida. Ninguna de mis ovejas debe padecer hambre, Pedro. Predica, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pedro, no te quedes con tus redes buscando peces, cuando el trabajo que te he mandado, Pedro, es pastorear mi rebaño, es mantener a las ovejas sanas, bien alimentadas espiritualmente. Este es el trabajo, Pedro, que tú estás descuidando. Y los otros discípulos se miran el uno al otro porque se sienten también aludidos. Ellos también habían vuelto a pescar. Ellos también estaban con el corazón vuelto para atrás. La reflexión que el Señor le hacía a Pedro le servía también a ellos y nos sirve de alguna manera a cada uno también de nosotros en este tiempo cuando muchos, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, intentamos volver atrás, que otra vez los atractivos del mundo, que otra vez el trabajo, que sé yo, 1000 cosas que queremos hacer que habíamos dejado cuando nos apegamos a la iglesia para servir a Dios. Ya el corazón de Pedro está bastante lacerado. Y Jesús otra vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro se queda callado. ¿Qué pensamientos habrán llegado a su mente? Tal vez un poco de depresión. Tal vez habrá pensado en autocondenarse. No sirvo para nada.
El Señor no cree lo que le hablo. Estoy perdido. No entiendo. ¿Para qué sirvo? ¿Qué ideas habrá tenido Pedro? Y Satanás estaba allá para machucarlo un poco más. Otra vez, la tercera vez. ¿Me amas, Pedro? Pedro se quiebra. Brotan las lágrimas. Pedro se queda totalmente deshecho. No me cree. No confía en mí. ¿Qué puedo hacer? Es verdad, yo lo negué 3 veces. Y hoy me da la impresión de que el Señor no cree que lo que hablo es la verdad. Pero sé que Él es Dios. Yo sé que Él conoce lo que hay dentro de mí. ¿Qué más puedo argumentar? Simplemente, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú conoces cada fibra de mi ser. Tú sabes lo que pienso. Tú sabes lo que aspiro, lo que anhelo. No tengo nada que ocultar, no tengo absolutamente nada, tú lo sabes todo. Señor, tú antes que yo te lo diga ya sabes que te amo. Por favor, Señor. Tal vez no puedes creer más en mis palabras, pero tú como Dios sabes lo que hay en mi corazón. Cierto que te he negado, es verdad. Pero sabes también que yo quiero rehacer mi vida. Yo quiero comenzar de nuevo. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo te amo. La evidencia de mi amor, tú sabes, conoces en mi ser, en mi interior. No tengo nada que ocultarte. Estoy abierto para ti. Apacienta mis ovejas. Apacentar es cuidar. Apacentar es proteger. Apacentar es hacer que las ovejas todas estén cómodas, protegidas de los lobos rapaces que disfrazados de ovejas vienen a querer arrebatarnos del rebaño. Pedro cuida a esas ovejas. Ese es mi redil, ese es mi rebaño. Esas son las almas por las cuales he muerto en la cruz. Y que tú tienes también, Pedro, responsabilidad de cuidar esas ovejas. Así que no vuelvas a pescar, Pedro. No vuelvas atrás. Siempre en adelante. Y de cierto te digo, dice el verso 18. Cuando eras más joven, te ceñías solo e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderán las manos y te ceñirá otro, y te llevarán a donde no quieres. Concluye el verso 19 y dice así: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Después de obtener la respuesta que quería de Pedro, Jesús lo invita a caminar por la costa del lago. Y juntos los dos, Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Quiero decirte esto para que tú te acuerdes cuando llegue el momento. Tú hasta aquí has sido un hombre siempre impetuoso, un valiente y aguerrido discípulo que siempre has intentado ir delante de los demás. Pero sé humilde, Pedro. Acepta que llegada la edad de la vejez,
Ya no vas a poderte manejar como tú siempre lo has hecho. Aprende a confiar en los demás. Pedro, es probable que hasta tengan que vestir a ti porque no vas a poder hacerlo solo. Y te van a llevar a lugares donde tú no quieres ir. Pero, Pedro, acepta por favor el consejo. No te rehúses, anda. Y sabes una cosa más, Pedro, quiero decirte esto, pero escucha bien lo que te voy a decir. ¿Sabes qué, Pedro? Tú vas a morir como yo he muerto clavado en una cruz. Te lo digo hoy, porque cuando llegue el momento te fortalezcas, porque sabes lo que te va a pasar. Te van a extender las manos en una cruz. Y Pedro no se desanimó, fortalecido con el Señor, soportó aquella expresión y esperó pacientemente en el transcurso de su vida ese momento profético que Jesús le anunció. Caminando aún, Pedro como que hace una mirada para atrás y de pronto descubre que Juan está viniendo a unos metros de distancia de ellos. Y el verso 20 dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Qué más argumento podríamos hablar? Otra vez, Pedro, en vez de decir yo Juan, o mejor Juan, yo Juan, en vez de decir yo Juan, ¿qué acontece? Miren, ¿cuántas palabras tiene que hablar para podernos hacer entender quién es el que estaba yendo detrás de ellos? Era Juan, ¿no es cierto? Qué interesante, hermanos. Ojalá que la lección se nos grabe bien, como aparecieron 2 veces en este capítulo. El verso 21. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué a este? O sea, en otras palabras, Señor, ya que me hablaste a mí, ¿cómo voy a morir? Yo quisiera saber qué le va a pasar a este colega. ¿Por qué no me avisa? Yo quiero saber la vida de él. Quiero meterme un poquito en la vida ajena, eso es lindo. Yo quiero saber de todos, por favor. Qué privilegio saber de todos. Y Jesús le mira a Pedro y le dice: Pedro, no te metas en vida ajena. Pedro, eso no te concierne saber a ti. Pedro, no tienes necesidad que yo te aclare, que yo te diga lo que le va a pasar a él o a cualquier otro. Pedro, lo que más importa es que me sigas tú. ¿Sabes qué quiere decir, Pedro, que me sigas? Que no te anticipes, que no corras por delante, que no te vayas por otro camino, que no te vuelvas para atrás. Pedro, sígueme tú. No cambies el rumbo, Pedro. ¿Sabes qué? Yo he dado una muestra, tengo las huellas marcadas en el camino. Camina en las mismas huellas que yo anduve. Entonces tendrás éxito en la vida. Podrás lograr los mayores objetivos que te propongas. Sígueme, Pedro. El secreto del éxito en la misión que te encomendé, Pedro, y en todos los negocios de la vida, es que tú me sigas. Y no vayas lejos de mí, no te separes de mí, sígueme, anda detrás de mí, Pedro. No te anticipes en el camino, no corras por delante, no te va a ir bien, Pedro. Qué lección para nosotros, por favor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado del Señor cuando estábamos haciendo un pequeño negocito, un poquito rarito, que no quisiéramos que el Señor se entere? Por eso nos quedamos. Como los discípulos discutían entre ellos cuál era el mayor y se fueron quedando, alejando cada vez más y más de Jesús. Y cuando Jesús los aborda y les dice: oiga, muchachos, ¿de qué estaban discutiendo en el camino? Nadie dijo nada, pero la discusión que era: ¿cuál será el mayor en el reino de los cielos? Y muchas veces también nosotros nos alejamos del Señor y buscamos otro camino cuando nos vamos detrás de las modas, detrás de los placeres del mundo, detrás de las cosas que nos alejan del Señor. Qué reprensión, qué consejo, qué enseñanza maravillosa
encontramos en este capítulo. Sígueme tú. Sigamos al Señor. No lo perdamos de vista. Vayamos con Él, caminemos con Él. Con Él estamos seguros. Con Él es segura la victoria. Con Él no hay desánimo. Con Él no hay cansancio. Con Él no hay falta de fe. Con Él hay seguridad. Un sueño tranquilo y reparador. Queridos hermanos, Jesús le dijo, el verso 22, si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No quiere decir que Jesús se refería a Juan, que Juan viviría hasta que venga Jesús en su venida en gloria y majestad. No. Simplemente fue una respuesta del momento. Pedro, no necesitas saber la vida de Juan. Si yo quiero que él quede o no, es indiferente para ti. No te metas en vida ajena. Eso quiso decir. Pero existió, como dice el versículo que sigue, vamos a leerlo, el 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, sino si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Eso dijo Jesús, pero no dijo que Juan viviría hasta el final, hasta su segunda venida. Pero la gente entendió así, si bien Juan es el último de los discípulos en morir, 100 años, imagínense, pero no dijo que Juan viviría hasta la venida del Señor. Y los siguientes versículos ya son como una especie de conclusión, ¿no? Este discípulo, o sea Juan, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito acerca de él. Amén. Queridos hermanos, después de haber analizado este capítulo, como ustedes han visto, nos quedan muchas cosas para poder grabarlas en la mente y en el corazón. Hemos tenido tiempo para poder reflexionar. Lo único que nos queda es, hermanos, que no nos desviemos del camino. Vayamos detrás de Jesús. Que no nos preocupemos de vida ajena. Preocupémonos solo de nuestra relación con el Señor. No volvamos atrás en la búsqueda de placeres o del aplauso en el mundo, la gloria del mundo. No. Lo más seguro es caminar detrás de Jesús. El Señor está pendiente de nosotros. Él sabe de tu necesidad, también de la mía. Él provee todo lo necesario para que seamos felices, para que podamos saciar nuestras necesidades. Nunca desconfiemos del Señor. Mantengámonos firmes en el puesto que el Señor nos ha mandado. Si tenemos que predicar, hagámoslo con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Esa es la obra que el Señor nos ha delegado en nuestras manos. No descuidemos el sagrado deber de cuidar al rebaño del Señor. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, nos dé en cada momento su bendición y su misericordia siempre vaya como un muro de protección delante, al lado y por detrás de nosotros. Vamos a postrarnos con reverencia y oraremos al Señor para concluir. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te agradecemos por tu palabra, por tu maravillosa palabra que hemos podido estudiar en esta oportunidad. Ayúdanos, Señor, graba en nuestra mente, graba en nuestro corazón, danos las bendiciones que más necesitamos y sosténnos con tu gracia. Bendice a todos nuestros queridos hermanos en todos los confines. Ayúdanos, Señor, a tener mucho más fe,
Ayúdanos a conocerte cada vez mejor y ayúdanos a confiar plena y totalmente en ti. Y sobre todo, haz que nuestros pasos se encaminen en las mismas huellas que tú has dejado trazadas en el mundo. Perdona nuestros pecados y guíanos, Señor, hasta llegar a la salvación definitiva de nuestras vidas. Bendícenos a todos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.